Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí, siervo de Dios Alberto Páez con otra reflexión. Las pruebas, ¿por qué a mí? Esa es una de las preguntas que los creyentes, los cristianos, las personas que pasan por dificultades, es la primera pregunta que aflora a la mente. ¿Por qué a mí? ¿Qué es una prueba? Una prueba es una acción de probar para saber cómo reacciona, conocer tus cualidades y tu eficacia. Eso es una prueba. Pero cuando las pruebas llegan, la primera pregunta que aflora a la mente es ¿por qué a mí? Sin embargo, el apóstol Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. La vida cristiana se presenta a la gente, se le predica, se le presenta el evangelio de la salvación, el evangelio del perdón, el evangelio de la reconciliación con Dios, el evangelio de la paz, y eso es correcto, es verdad. Todas esas cosas están en el evangelio, pero también es necesario que conozca que cuando venimos al Señor, también tendremos dificultades, tendremos pruebas. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Nos van a probar si verdaderamente nuestra fe es sólida, nuestro cimiento en el Señor es firme, es profundo. Nuestra fe va a ser probada. Y el apóstol Santiago nos dice que cuando nos hallemos en diferentes pruebas, que lo tengamos por sumo gozo. Parece contraproducente, incoherente, qué sé yo, y un sinnúmero de cosas que podríamos decir que en medio de las dificultades, del dolor, de situaciones difíciles, de oposiciones, que lo tengamos por sumo gozo. Pasar por pruebas y superarla nos hace crecer para cumplir el propósito de Dios. ¿Y cómo usted me va a decir eso, hermano predicador, hermano Páez? ¿Cómo usted me va a decir eso? Que las pruebas, cuando se superan, cuando se pasan por ellas, sirven de beneficio y cumplen el propósito de Dios. Bueno, eso es lo que yo he aprendido en las Escrituras. Eso es lo que yo he aprendido en la Biblia. Y vamos a seguir mirando a través de las páginas sagradas del libro de Dios si esto de pasar por pruebas y cuando se superan, si se cumple el propósito de Dios. Consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios utiliza a otros para consolarlo. Pero muchas veces esos otros que Dios usa para consolar ya han pasado por esa prueba y por otras pruebas más. Y están en la capacidad de consolar, de ayudar, de dar apoyo, de inspirar a otros que están pasando por situaciones difíciles. Según 2 Corintios, capítulo 1 y versículo 4. ¿Y por qué te van a oír? Porque ya tú has pasado, tú tienes la calidad moral y la experiencia de haber pasado por situaciones difíciles y con la ayuda del Señor y en el nombre del Señor pudiste vencer, pudiste superarla, pudiste pasarla. Ahora está ayudando a aquel que está en esa situación difícil. Cada prueba que tú vences en la vida cristiana es la respuesta que otras personas necesitan. Escucha bien, cada prueba que tú superas
en la vida cristiana con gozo, con sumo gozo, esa es la respuesta de otro que está pasando esa misma prueba, pero que tú no sabes o no sabías que estaba pasando por ese tipo de situación. Y como dije, Dios usará tu experiencia para ayudar a otros. Hay muchas personas pasando por pruebas, dificultades, necesidades, dolor, tragedias grandes que necesitan la ayuda de Dios. Y Dios está dispuesto siempre a ayudar. Pero el enemigo de la justicia, que el Señor lo reprenda, Satanás, es un mentiroso. Y la Biblia está llena de muchísimas historias. Y en el día de hoy voy a tomar la historia de un hombre que pasó las dificultades más terribles y más grandes que ha podido pasar un ser humano. Y pudo vencer y poner el nombre de Dios en alto. Dios usará tu experiencia cuando tú pases por el fuego, por las pruebas, por las dificultades, para ayudar a otro. En pruebas tenemos que acudir a Dios y apoyarnos en Él. No nos queda otro recurso. Cuando estamos en pruebas, tenemos que acudir a Dios y apoyarnos en Él. Hay momentos que estamos obstruidos por todos los lados. Si miramos atrás, se hace imposible. Si miramos a la derecha, imposible. A la izquierda, al frente, ¿qué tenemos que hacer? Mirar hacia arriba, acudir a Dios para que Dios nos ayude, para que Dios extienda su mano. Por eso el Salmo 42 dice que Dios nos sacó del fango cenagoso, del lodo cenagoso. Las pruebas hacen que uno le agradezca a Dios. Levantan el ánimo, levantan la voz para agradecer a Dios y dar gracias por la ayuda que recibimos de parte de Él. Empieza a alabar a Dios en medio de las dificultades. Ten por sumo gozo de que tú estés pasando pruebas y dificultades. En las pruebas vas a mostrar si eres sincero, si eres leal a Dios, si eres fiel a Dios. Porque muchas veces nosotros nos deleitamos hablando de todo lo grande que es Dios, y es verdad, porque lo leemos en la Biblia. Y hablamos de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la ayuda de Dios, de lo grandioso que es Dios, de sus promesas. Hablamos de todas estas cosas. Y que no nos convirtamos simplemente en teóricos, en hablar simplemente, sino que cuando llegue el momento de la dificultad, ahí tú vas a demostrar todo lo que tú dices, todo lo que tú hablas, todo lo que tú expresas, todo lo que tú hablas de Dios, toda la grandeza que tú dices de Dios, del poder de Dios, de la majestuosidad de Dios, todo en las pruebas. Ahí se va a demostrar si es verdad que todo eso que tú afirmas, tú lo respaldas haciendo frente a las dificultades en el nombre del Señor. Ahí va a demostrar cómo está tu relación con Dios, si es buena o no es buena, si es sólida o no es sólida, si es profunda o es superficial, si glorificas a Dios o no, si pones su nombre en alto. En medio de las pruebas va a demostrar si está poniendo el nombre de Dios en alto, si está enalteciendo, si está exaltando el nombre de Dios, si todo lo que tú has dicho, lo que dice y lo que habla de Dios es cierto. Ahí en ese momento de dificultad, en ese momento va a tener que demostrar que lo que tú has dicho y lo que dice sí es cierto. Es el momento de ver dónde está parado. Es el momento de ver dónde tú estás cimentado. Es el momento de ver dónde está consolidado, dónde descansa
¿Dónde te apoya? ¿De quién depende? Las pruebas son necesarias en la vida cristiana. Es el momento de ver. ¿Quiere ver dónde está parado? Vendrán las pruebas. El enemigo no se va a quedar de manos atadas. No se va a quedar tranquilo. No se va a quedar en un mismo lugar. Buscará todas las formas de llegar a tu vida, probar tu fe, probar tu fidelidad a Dios para ver si tú le fallas. Si le fallas a Dios, fracasa. Si vence la prueba, glorifica el nombre de Dios y Dios está dispuesto a ayudarte en todas las dificultades que tú enfrentas. Por eso que la Biblia dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero ¿por qué razón cuando las pruebas llegan? La primera pregunta es, ¿por qué a mí? Eso es del humano. Eso es muy humano. Preguntar, ¿por qué a mí? Y muchas veces queremos decir, en vez de que me acontezca a mí, ¿por qué no le ocurre a otro? Indirectamente, eso es lo que queremos nosotros decir. Ahora, ¿cómo se puede explicar que a una persona le lleguen pruebas? La gente quiere que Dios le dé una explicación de por qué las pruebas. Sin embargo, Santiago dice que tenga por sumo gozo cuando te encuentre en prueba. No que esté investigando, no que esté indagando, no que esté cuestionando, que te den una explicación por qué tú estás pasando por esa prueba. ¿Cuántos millones de personas hay sobre la faz de la tierra? ¿Cuántos millones de cristianos hay sobre la faz de la tierra? Tenemos miles y miles de personas y cada cual tiene su situación. Ahora, mientras todo marcha bien, mientras todo va viento en popa, todos estamos alegres, contentos, aclamamos, decimos la bendición de Dios está, Dios nos está bendiciendo, Dios está con nosotros, como que no ha pasado nada, pero de repente llegan las dificultades y empezamos a pedir explicaciones y empezamos a preguntarnos ¿por qué a mí? Quiero hablar de un hombre que tuvo 7 pruebas, las pruebas más difíciles, y esas pruebas, para aquellos que quieren explicaciones, que le expliquen por qué están pasando por dificultades. Hay dificultades que afectan físicamente, emocionalmente, espiritualmente, en nuestro derredor, dentro de la familia. Diferentes tipos de pruebas que tenemos que enfrentar. Santiago dice que la enfrentemos con sumo gozo, que nos deleitemos con gozo cuando estemos pasando por pruebas. Muchos dirán, este apóstol parece que estaba fuera de sí. No, no estaba fuera de sí. Estaba hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Que tengamos por sumo gozo cuando estemos en pruebas difíciles. Hubo un hombre en la Biblia, un personaje en la Biblia, porque Dios se ha cuidado de guardar, de registrar en el libro santo muchos hombres que sobresalieron, que sus nombres a través de la historia son mencionados en el diario vivir, y Dios se ha cuidado de preservarlo y tenerlo ahí como ejemplos para nosotros, para ayudarnos, para inspirarnos, para motivarnos, para muchas cosas. Y uno de esos hombres que la Biblia menciona se llamó Job. Un hombre temeroso de Dios, perfecto, en el cual no había maldad. Eso certificó Dios sobre él. La Biblia dice
que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios y Satanás se coló ahí. Y Dios le pregunta a Satanás, ¿ha visto a mi siervo Job? Y Satanás cuestiona y dice, sí, está bendecido. Y le dice, Dios dice de Job que era un hombre justo, que no había maldad, que era temeroso de él. Describió todas las cualidades que tenía Job, porque muchas personas cuando están en prueba enseguida se justifican. Yo soy bueno, yo no soy malo, no le hago mal a nadie, yo voy a la iglesia, yo le sirvo a Dios, yo alabo a Dios. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Ese es un cuestionamiento. Sin embargo, este hombre, que era un hombre perfecto ante los ojos de Dios, Satanás entra en un diálogo con Dios y Dios permite que Satanás venga a probar. Y dice, Él no te sirve en balde, Él te sirve. Y es todas esas cosas que tú dices de Él, por todo lo que tú le has dado, todas las bendiciones, todo lo que tú has provisto para Él, todos los bienes. Era un hombre multimillonario, pero temeroso de Dios. Y este hombre ofrecía sacrificio por sus hijos. Cuando sus hijos hacían celebraciones, hacía sacrificio ante Dios por si sus hijos hubiesen cometido alguna falta, algún pecado. Era un hombre muy temeroso de Dios. Antes de la prueba por la que iba a pasar, era un hombre con una familia, tenía muchos bienes. Lo primero, tenía buena relación con Dios, temeroso de Dios, amaba a Dios, vivía en paz, ofrecía sacrificio a Dios, glorificaba el nombre de Dios, se cuidaba de que su familia y sus hijos estuvieran pendientes a Dios, tenía una buena esposa, una familia, tenía muchos empleados, todo el mundo lo quería. Antes, sin embargo, entró Satanás en el escenario y en un día pasó las siete pruebas más grandes de su vida. Sin embargo, glorificó a Dios, no le falló a Dios, y la expresión que decía, Dios me dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. No hay otro como él en la tierra, dijo el Señor. Era un hombre justo, santo, temeroso de Dios. ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? Esto pone a pensar a uno. Esto pone a pensar. Y muchas veces, cuando alguien está pasando por situaciones difíciles, empiezan el cuchicheo, las lenguas malignas a hablar y decir, será por esta razón, será por la otra, será por esto, será por aquello. Empiezan enseguida a hablar que tiene que haber alguna razón por la que está pasando por esa situación. Está pasando por una prueba. La prueba de Job se originó en una conversación entre Dios y Satanás. Y se determinó que él iba a pasar por esa prueba. Se determinó entre Dios y Satanás. Dios le dio permiso a Satanás para probar a Job. Quiere decir que en el ámbito espiritual, en el cual nosotros no podemos penetrar, porque somos seres humanos, ocurren cosas que nosotros no sabemos, que nos ocurren a nosotros, que Dios está al cuidado, Dios está a cargo y Dios sabe por qué están pasando. Lo que Job iba a pasar sin saberlo, se originó, se habló entre Dios y Satanás. Y Satanás tuvo el permiso de Dios para probar a Job, porque le dijo, no te sirve de balde, él te sirve por todo lo que tú le has dado. En un día, siendo millonario, quedó pobre. Le trajeron las noticias de que habían asaltado, se habían llevado todas sus cabras, sus ovejas, todo, y que sus hijos habían sido muertos, de que hubieron unos truenos y relámpagos, tornados, y se llevaron todo.
perdió todo en un solo día. En un día perdió todo. Hubo otra reunión después de la primera. Satanás se presentó delante de Dios y Dios vuelve y le hace la pregunta. Ya que lo había probado, murieron 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas en un mismo día. Perdió todo. De ser millonario, quedó siendo un hombre pobre. Quedó en la miseria. Quedó totalmente sin nada. Fue abatido. Fue de frente. Le dio el destino, la vida. Lo contrario, producido por Satanás, le dio duro y este hombre quedó devastado, pero glorificó a Dios. Sus amigos, muchos se alejaron. La esposa le habló diciéndole que maldijera a su Dios. Sin embargo, él dijo: solamente las mujeres fatuas hablan como tú. O sea, una buena relación matrimonial, una buena esposa en un momento de pérdida, aparentemente se pone en contra de él, de lo que le estaba aconteciendo. Pero esto se originó allá arriba. A lo mejor tú estás pasando pruebas y dificultades muy difíciles, muy duras, muy difíciles de pasar en tu cuerpo, con tu familia, alrededor tuyo. No sé qué tipo de dificultad tú estás pasando, pero Dios está en control de ella. Glorifica a Dios y tenlo por sumo gozo de que tú estás pasando, porque esas pruebas que tú estás pasando ahora y que Dios te va a ayudar a superar, es la experiencia que tú vas a usar para ayudar a otros que estarán en la misma situación en que tú estás ahora. No desmayes, no te rindas, no preguntes, no culpes a Dios. No le eche la culpa a Dios, porque el propósito de las pruebas es fortalecer tu carácter, es fortalecer tu relación con Dios y que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Allá arriba se originó la prueba por la que pasó Job. Perdió todo. Y en la segunda reunión, Dios le da permiso para que toque su cuerpo. Y dice que vino una sarna sobre su cuerpo, su piel, que lo hacía sufrir grandemente. Era peor que una lepra, una situación muy difícil físicamente. Sin embargo, nunca negó a Dios, nunca blasfemó el nombre de Dios, ensalzó a Dios en todo y pasó por esas dificultades por la cual Satanás lo hizo pasar. Sin embargo, salió triunfante y pudo poner el nombre de Dios en alto. Fíjate la pregunta: ¿no ha considerado a mi siervo Job? Dios preguntándole a Satanás si no había considerado a su siervo Job. Porque muchas veces la gente cree que muchas personas le sirven a Dios por los beneficios que Dios le da. Sin embargo, este hombre era porque amaba a Dios. Era porque tenía un profundo amor por Dios. Este hombre tenía una buena relación con Dios. Esa era la razón por la que él le servía a Dios. Y Dios lo había bendecido de una manera muy grande. Es el momento de ver dónde está parado. Job tuvo prueba física, su esposa en contra, ataque a su reputación, porque empiezan a hablar cuando la gente está en prueba. Tiene que ser algún pecado, tiene que ser algo oculto, algo que le está pasando. ¿Por qué tiene que ser esto? Esta prueba se originó allá arriba en una conversación entre Dios y Satanás. A lo mejor las pruebas que tú estás pasando, cógelo con gozo. ¿Quién sabe si el enemigo delante de Dios ha ido y Dios le ha permitido que tú estés en prueba? Porque Dios se lo permitió con Job. Ataque a su reputación, las lenguas humanas hablando. Los amigos se apartaron. Muchas veces cuando
las personas están en dificultades, todo el mundo, como dice el refrán, le saca el pie. Todo el mundo se aleja. Las personas se alejan y se siente solo. Y en ese momento en que se siente solo, solamente hay un lugar donde mirar. Solamente hay un lugar donde dirigir tu mirada, donde dirigir tu clamor. Sin mí nada podéis hacer. Jesucristo es el único refugio, para pasar nuestras dificultades. Vamos, tener por sumo gozo. A lo mejor no es una sonrisa, sino es internamente el gozo, tener paz en medio de las tormentas, tener tranquilidad, manejar la situación tranquilamente. ¿Por qué razón? Porque cuando hay desesperación, hay un desequilibrio en el sistema nervioso, psicológicamente puede ser afectado. Y eso es lo que el diablo quiere a través de la prueba. Volverte loco, volverte loca. A asestar un golpe a tu vida para que te derrumbe, para que tus ánimos ya en el piso y la depresión sean sobre ti y tú niegues a Dios. Pero ten tranquilidad en medio de la tormenta. Ten paz en medio de la tormenta, porque Dios está contigo. Dios no va a permitir que tú tengas cargas más grandes que la que tú puedas cargar o llevar. Y este hombre, Job, glorificó a Dios, pero sus pruebas en dos conversaciones entre Dios y Satanás, Dios dio el permiso de que fuera probado, y en un día perdió todo, sus bienes, sus ganados, todo, sus hijos, sus hijas, 10, no 1, 10. A lo mejor tú estás pasando pruebas con tus hijos, con tus hijas, enfermedades, situaciones difíciles. No pierdas tu confianza en Dios. Dios está ahí y Dios sabe por lo que tú estás pasando, por lo que tú estás atravesando. Creo que tenemos que cambiar todos nosotros las quejas y empezar a dar gracias. Eso es lo que Santiago está diciendo. Tener por sumo gozo. Da gracia por la prueba. Da gracia por las dificultades. Da gracia por la enfermedad. Da gracia por el dolor. Parece contraproducente y lógico que se diga esto. Es que Dios está en control. Y nosotros, por lo que pasó este hombre, por las pruebas que pasó este hombre llamado Job, nos damos cuenta que el enemigo está muchas veces detrás de todas las situaciones adversas que vienen a nuestras vidas. No busquemos nosotros las pruebas ni las tentaciones. Las que llegan a nosotros, que nosotros no estamos buscando, no estamos provocando. Ellas llegan porque Job, antes de las pruebas, era un hombre feliz, con una familia constituida feliz, con bienes, no le hacía falta nada. Y después, en un día, quedó en la miseria. Al pasar todas las pruebas, si lee el libro de Job completo, se lo dejo como asignación, va a mirar que después recuperó todo y Dios se lo duplicó por su fidelidad. Dios quiere preparar tu carácter, moldear tu carácter, prepararte para que ayude a otros. Parecerá irracional. Dentro del raciocinio humano dirá, este señor está loco que está hablando estas cosas. Yo estoy hablando lo que dice la Biblia. Tener por sumo gozo cuando te encuentres pasando pruebas y dificultades. Y dale gracias a Dios y espera en Dios, porque los que esperan en Dios son como el monte de Sión, nadie lo mueve. La paciencia de Job nos enseña a nosotros, nos la transfiere a nosotros, nos la transmite a nosotros para que tengamos la paciencia de esperar. Es muy difícil. Usted me dirá, porque usted no está viviendo, porque usted no está pasando por la que yo estoy pasando.
porque usted no sabe, usted no está dentro de mí, porque usted no está en mí, en mi carne, para sentir lo que yo estoy pasando, la situación que estoy viviendo. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada que no pueda solucionar, que no pueda resolver. El diablo es un mentiroso. Lo ha sido desde el principio hasta el día de hoy. Tened por sumo gozo, ten paz en medio de las pruebas. Yo sé que es difícil. Si yo pudiera contar, tuviera el tiempo para contar los meses de pruebas que yo llevo difíciles, con una sonrisa en mi rostro y abriendo mis labios y glorificando a Dios y hablando de Dios, pero también en pruebas difíciles que me están dando la capacidad de yo poder ayudar a otros, a hablarle a otros. Todos tenemos pruebas y dificultades. Tenemos que cruzar el río hacia el otro lado. Tenemos que pasar el túnel. Estamos en medio del túnel, de la dificultad, de las pruebas. Dios te dice, no te rindas, no te doblegues, no ceda ante las insinuaciones de Satanás. Porque en esos momentos de pruebas es cuando él aprovecha para crear dudas, para poner en duda el poder, el amor de Dios, el respaldo de Dios, el seguimiento de Dios sobre nuestras vidas. Ese es el momento donde ataca con todas sus fuerzas diabólicas y demoníacas para hacernos doblar nuestro semblante, hacernos caer, hacernos desmayar, desfallecer. Pero no, tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Job decía, Dios me dio, Dios quitó, sea Dios glorificado. En medio de todas las dificultades, glorificaba el nombre de Dios. En una ocasión, dijo el proverbista, Señor, no me dé riqueza ni me dé pobreza, porque en la riqueza me puedo olvidar de ti y en la pobreza maldecir tu nombre. Sin embargo, en el caso de Job, en la riqueza bendecía a Dios. Y cuando no tenía nada y estaba su cuerpo había sido atacado con una enfermedad terrible en su piel, él no blasfemó a Dios, glorificaba a Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú niegues a Dios en esos momentos de dificultad. Aférrate al Señor en el momento de pruebas. Espera en Dios y Él hará. Pon tu fe en Dios y Él hará. Pon tus fuerzas en Dios y Dios las multiplicará. Pon todo en las manos de Dios. Pon tu vida para que Dios tome el control de ella y sea quien la dirija. En medio de la situación, te bendigo y deseo que Dios te ayude, que la mano de Dios sea contigo, que en medio de las pruebas que tú estás pasando, en medio del dolor físico, emocional, espiritual, con tus hijos, con tus hijas, con tus familiares, con tus hermanos, con tu vecino, en medio de todas las pruebas, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te dé la fuerza, que Dios te dé la fortaleza. Dios estará contigo, pero glorifica a Dios. Sé fiel a Dios en medio de todas las situaciones por las que tú estás pasando. Y no pregunte por qué a mí. No le pida explicación y le diga a Dios por qué razón estoy pasando esta prueba. Dale gracias a Dios. Y ten la paz y ten el gozo que Él da, que Dios te sacará de donde tú estás. Derrama, Dios, bendiciones sobre todos aquellos que están pasando dificultades. Extiende tu mano, Dios mío, y que este mensaje, estas palabras sean de aliento, sean de bendición y te puedan ayudar a salir del lodo cenagoso donde está con la unción y el poder
del Espíritu Santo de Dios. Te bendiga Dios en este momento, donde quiera que te encuentres, y su mano poderosa sea sobre ti ahora y siempre.